En la clase de hoy vamos a continuar con trigonometría, ya que en la anterior clase habíamos visto en una parte de trigonometría que vamos a escribir. Habíamos visto los conceptos de seno y coseno. Ya habíamos definido que el seno de alfa iba a ser igual al cateto opuesto, que lo vamos a escribir así como abreviado, partido por la hipotenusa, que vamos a escribirlo igual, pero para que ya empecemos a manejar abreviaciones, para que no los compliquen. Sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y la definición del coseno de alfa, lo habíamos hablado también, como el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Cateto adyacente. Entonces teníamos tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente, y uno se preguntaba, ¿y cuáles son los catetos opuestos y los catetos adyacentes? Para eso formamos un triángulo, pero no podía ser cualquiera, tiene que ser rectángulo. Si no, esto no funciona. Definíamos el ángulo alfa y decíamos que el cateto opuesto era el que era opuesto a este ángulo que estaba acá, que podríamos denotarlo con morado. Este iba a ser el cateto opuesto. El cateto, entonces, este iba a ser el cateto opuesto. Después tendríamos el cateto adyacente, que toca el ángulo alfa. Cateto adyacente. Y por último, la hipotenusa, que siempre era opuesto al ángulo de 90 o la línea más larga del triángulo. Entonces ahí teníamos el triángulo. Ahora, habíamos hablado también que si cambiábamos este ángulo de dirección, por ejemplo, ya no era alfa, sino que era este ángulo que estaba acá, cambiaba el significado de cuál era el cateto opuesto y cuál era el cateto adyacente. También, al final, habíamos hablado del concepto de tangente. Y la tangente de alfa es simplemente el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. A diferencia de los otros dos, este no depende de la hipotenusa, simplemente depende de los catetos adyacente y del opuesto. Y ahí tendríamos ya todas las definiciones que habíamos visto para el ángulo alfa. Ahora, lo que vamos a continuar son otras tres funciones trigonométricas que dependen de estas tres que ya hablamos, el seno, coseno y tangente, y que son el caso de la cosecante, secante y cotangente. La diferencia es que si nosotros sabemos que el seno de alfa era el cateto opuesto partido por la hipotenusa, hay una función que se parece y como se parece la vamos a llamar cosecante, la cosecante de alfa, y que va a ser el 1 partido por 0. ¿Qué es lo que significa? Que cambia el orden. En vez de decir el cateto opuesto partido por la hipotenusa, es la hipotenusa partido por el cateto opuesto. Y a esa función trigonométrica la vamos a llamar cosecante. La diferencia es que, primero, nosotros sabemos que la función seno solamente tenía valores entre el menos 1 y el 1. Habíamos hablado profundamente sobre eso, que los valores que daban entre el menos 1, puede ser menos 0,5, menos 0,3, 0, 0,3, 0,5, 0,8, hasta llegar al 1, pero nunca va a sobrepasar al 1. Entonces,
como la función seno, que es la parte de abajo, va entre menos 1 y 1, la función cosecante, lo más bajo que puede ser es menos 1, pero a medida que el seno se hace muy pequeño, todo esto tiende a número muy grande. 1 partido por algo muy pequeño es infinito. Entonces la función cosecante tiene otra forma. Para eso, ahora lo que vamos a ver van a ser los gráficos y vamos a aplicar el Wolfram Alpha. Entonces, si yo escribo seno de X y le digo que me la grafique, vamos a tener el gráfico de esa función que está ahí, como hablamos en la clase pasada. Fíjense que cuando el ángulo es pequeño, en el eje X es el valor del ángulo, cuando el ángulo mide 0, el valor de la función es 0, eso quiere decir que el seno de 0 vale 0. Y nosotros dijimos que cuando valía ángulo de 90, que en radianes, la vamos a ver después en la próxima clase, el ángulo de 90, el máximo posible, que sería 1, que sería el cerrito del valor más arriba de la cresta. Ahora, esa es la función seno, y nosotros también habíamos visto la función coseno. Entonces yo puedo dibujar ahí la función coseno. Y la diferencia que tiene con la función seno es de que la función coseno partía con el máximo valor, que era 1 en este caso, y iba achicando hasta el ángulo de 90, que pasa a ser 0. Pero la cosecante, que es esta nueva función, primero la abrevia, le pone, para no escribir cosecante, fíjense que es una abreviación, CSC, que la vamos a usar también, y pasa lo que habíamos hablado, que esta función tiende al número más bajo, que va a ser 1, el número más bajo va a ser 1, pero cuando se tira a los siguientes lados, lo máximo va a ser infinito. Entonces, la función seno, si nosotros ponemos los grados acá, 0 grados, 45 grados, que 90 grados, y así, la función cuando vale en cero en su calculadora da 0, y a medida que vamos aumentando hasta llegar a los 90 grados, da su máximo valor, que es 1. Después, si escribimos seno de 120, 130, 140, va a empezar a bajar hasta llegar a 180 grados. Y después va a dar los negativos y así va a seguir. Es la función que vimos recién. Mientras que la cosecante, la función cosecante, ahora como es 1 partido en seno, cuando es 0, es 1 partido en 0, que es infinito, entonces tiende a infinito, no lo podemos dibujar. Pero cuando se acerca al mínimo valor, que era 90, con ángulo de 90, seno de 90 da 1, va a darnos 1. Y después de nuevo para 180. Y después los siguientes valores van a ser negativos y después positivos. Y se va a tener ese gráfico que habíamos observado anteriormente, con la cosecante acá. Oh, ¿Profe? Sí. ¿Por qué arriba dice esa cosecante? Porque ¿Es porque, ¿a dónde sacó ese número, el 1? esa es la definición que tiene. Es una definición. Es como la definición que nosotros dijimos por qué era seno. Nosotros llamamos. Dijimos ya, seno va a ser una función que va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y ahora llamamos otra nueva función, que es la cosecante, o la vamos a escribir como la abreviación inmediatamente, CSC, y esta definición es 1 partido por el seno. ¿Por qué? Es como porque la definimos, así la llamamos. Es una en la nueva forma. fórmula matemática es así, ¿cierto? Sí, esa es la forma. Ya, profe, vale. Estas partes, por si acaso, son definiciones. Siempre que nosotros digamos definiciones, es porque son nomás.
Nosotros la definimos de esa forma. Es como decir por qué la vaca se llama vaca o el perro se llama perro. Se llamó porque sí. Es para definirla. No se puede cuestionar el por qué. Es una definición y quedó establecido así. Es una forma de reordenar las cosas. Pero fíjense que si nosotros conocemos el seno, el cosecante es lo inverso simplemente, nada más. Solamente que cambia la forma de la función. De igual manera, hay otras dos, que es la secante. Vamos a escribir la función secante, que para abreviar se escribe sec, ¿sí? Y la definición es lo inverso, pero del coseno. Entonces nosotros sabíamos que se me olvidó escribir, la del seno era cateto opuesto partido por la hipotenusa, entonces quedaba hipotenusa partido por cateto opuesto. En este va a ser hipotenusa partido por el cateto adyacente. Porque es el inverso, cambia el orden. El que estaba arriba pasa para abajo, el que está en el numerador pasa al denominador y el que está en el denominador pasa en el numerador. Esa es la función secante. Y la última es la cotangente, que como el nombre suena, cotangente, es una función que depende de la tangente. Se escribe CTG, la abreviación, para no escribirla tan larga, y es 1 partido por la tangente. O la definición tangente, como era el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, va a ser el cateto adyacente partido por el cateto opuesto. Ahora, entonces tenemos tres funciones y con esas tres son las que vamos a trabajar, no hay más, no son esas tres y las últimas que vamos a ver en Profe, funciones ¿cuál era la trigonométricas. cotangente? La vamos a escribir acá, en una tabla, voy a hacer. Las primeras tres eran seno, voy a hacer un resumen, coseno y tangente. La función y las tres dependen, las seis realmente, dependen de este triángulo. Ese triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo y que tiene tres lados distintos. La hipotenusa, un cateto y el otro cateto. Y dependen de un ángulo el que lo esté fijando. Por ejemplo, acá vamos a poner alfa. Entonces vamos a decir que este es alfa. Entonces la hipotenusa no depende del ángulo. Este es el cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Entonces tenemos que la función seno, por definición, porque nosotros la queremos definir de esa forma, para ver la relación, a ver cómo se comporta, nos vamos a preocupar que sea el cateto opuesto partido por la hipotenusa. En la función coseno va a ser el cateto adyacente partido por la hipotenusa y la tangente va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y los colores respectivos son, la hipotenusa es la verde, el cateto opuesto es el... aquí me equivoqué. Ahí. Porque era cateto opuesto partido en cateto adyacente. Con esa misma. Sí, yo estaba pensando. Y cateto adyacente. Ahora, nombramos recién en esta clase tres nuevas funciones. Y antes de escribirla, esta es la función seno, porque esa es la abreviación. Coseno, así se llama, y la función la abreviación tangente. Y ahora aparecieron otras tres nuevas funciones que hoy día hablamos, que es la cosecante, la secante y la cotangente.
las cuales la cosecante se escribe CSC y es 1 partido en seno de alfa, o cambia el orden del seno. Si antes era coseno, el seno era cateto opuesto partido en hipotenusa, aquí va a ser hipotenusa partido en cateto opuesto. La secante la vamos a abreviar como sec, SS, y hacer el 1 partido en coseno de alfa, o lo que es al revés del coseno, el numerador pasa a ser el denominador, y el denominador el numerador, y la cotangente, que la vamos a escribir CTG como 1 partido en tangente. Y va a ser simplemente el cateto adyacente partido por el cateto opuesto. En los colores, ahora cambian este orden. Y ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas que teníamos que trabajar. Ahora, recuerden que esto está siendo grabado, entonces después tranquilamente la pueden ver en el tiempo que ustedes faciliten, volver a repasar el contenido. Ahora, los ángulos, ya habíamos hablado en clases anteriores, que era esta inclinación entre las líneas que se formaba. Eso le llamábamos el ángulo, ejemplo, alfa, beta o gamma. Y habíamos hablado que una vuelta completa, anteriormente en clase, era 360 grados. Habíamos hablado del ángulo completo, el ángulo estirado, 180, el ángulo recto, 90 grados. Pero también existe otra forma de escribir los ángulos, que es la que más se ocupa, que son los radianes. ¿Por qué se ocupa más que los grados? Porque los grados simplemente me sirven para inclinación, nada más. Los grados solamente me dan un cierto criterio de inclinación. Yo digo 30 grados, 45 grados, 50 grados y ustedes se imaginan mentalmente ya ese ángulo, se lo pueden imaginar, pero nada más. Mientras que los radianes, puedo pasar exactamente lo mismo a radianes, pero la ventaja es que es un número. No tiene este circulito en la parte de arriba, no lleva un grado, es simplemente un número. Entonces, como es un número, es más fácil multiplicarlo, sumarlo, ver otras propiedades que con grados no se puede obtener. Entonces, hay que hacerle una transformación, pasar de grados, que ya lo sabemos manejar, a radianes. Y para eso se ocupa una transformada. Transformada significa multiplicar por algo para convertir lo que queremos. Algunos la conocen como la regla de 3, siempre que queremos transformarlo ocupamos la regla de 3. Un ejemplo muy sencillo. Imaginen que yo tengo una mochila y en esa mochila yo siempre tengo 5 lápices. Entonces siempre en una mochila yo tengo 5 lápices. Y ahora yo les digo, ¿y qué pasa si yo tengo 6 mochilas? ¿Cuántos lápices tendría? Entonces su cerebro inconscientemente lo puede calcular, puede hacer algo para poder calcularlo. Dice, si en una mochila hay 5, en cada una tienen que haber 5. Y 5 por 6 me da 30 lápices. Eso que hace su mente inconscientemente se le llama la regla de 3 o es una transformación. Pasar de mochilas a lápices o de lápices a mochilas. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con grados y radianes. ¿Cómo se hace? Tenemos que saber un igual, algo que sea igual que cuando yo les dije una mochila igual a 5 lápices, yo les dije un referente, algo que ustedes siempre supieran. Y en los grados tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros sabemos que en una vuelta completa hay 360 grados, sí o sí, en una vuelta completa. Entonces tenemos que saber cuánto mide una vuelta completa en radianes.
Y una vuelta completa va a ser 2pi. El pi, que es este símbolo que voy a dibujar acá, son dos líneas y en la parte de arriba lleva este símbolo como el de la ñ. Eso es el pi. ¿Y qué significa un pi? Si yo tomo una circunferencia y yo pesco el diámetro, vamos a pintarlo de azul. Si yo quiero hacer calzar la distancia del diámetro, acá ejemplo, acá tengo un diámetro, dos diámetros, la cantidad de veces que me alcanza es un número especial que siempre va a dar 3,14, 16, tanta. Es la cantidad de veces que cae el diámetro en el perímetro de la circunferencia, es la cantidad de veces que cae. Y es un número sumamente grande, 3,14, 16, 42 y así sí, infinito. Y para no escribir ese número tan grande, todo ese número significa pi. Entonces pi es solamente un número, es 3,14, se lo pueden aprender de esa manera, 3,14. Y lo que representa es la cantidad de veces que cae el diámetro en la circunferencia. Entonces, una vuelta completa es 2pi. Es la representación de una vuelta completa. ¿Ya? Ahora, entonces, como sabemos ahora esta representación entre el círculo y sabemos el significado en grados y sabemos el significado en radianes, esto es un número, por si acaso, 2 por pi, 2pi es aproximadamente 6,28 y algo. O sea, hay que multiplicar el 3,14 por 2. Entonces, como yo ya sé que 360 es igual a 3, a 2 por pi, voy a poner solamente 2pi, yo puedo hacer para cualquier ángulo. Me puedo preguntar para cualquier ángulo. Yo puedo decir, entonces 30 grados. ¿Cuánto vale 30 grados? 30 grados yo no lo conozco. Pero yo puedo hacer una relación acá. Yo puedo hacer lo siguiente. Proporciones, como nosotros ya habíamos visto anteriormente en clase de proporciones. Si yo tengo que 360 es igual a 2pi, la proporción de 30 tiene que ser igual a lo que no conozco, x. Y yo puedo despejar el valor del x. Entonces me va a quedar 2pi, 360 y el 30. Y ahí yo puedo saber el valor del x. O para cualquier número, si yo quiero saber cuántos radianes vale, es simplemente 2pi dividido en 360 por el grado que yo tengo. Ahí está el valor que yo doy, acá en celeste. Si tengo 30 grados, multiplico por 2pi y divido por 360 y me da el número en radianes. Probemos con 180, porque 180 es la mitad de una vuelta. Entonces, como es la mitad de una vuelta acá, yo ya sé que la mitad me tiene que dar 180, ahí, y en radianes, la mitad de 2pi es 1pi. Entonces tengo que obtener el pi. Veamos si es verdad. Si yo reemplazo con 180, me va a quedar 2pi, y este 180, pues el 360 dividir tanto a 2pi o 180. Se van a ir, factor común, me va a quedar 2pi partido en 2. Y eso me va a dar pi. Entonces, 180 vale pi en radianes. Fíjense que el pi cuando yo lo escribo es por costumbre, hago dos rayas y una raya recta. Pero oficialmente es una línea curva, pero por cosas de costumbre, como escribir con la mano, es tan válido escribir dos líneas y una raya, se entiende que ese es pi, o las dos rayas y una curva. También es válido, se entiende pi. Profe, Sí.
¿Por qué le abajo donde está 2pi por 180 partido por 360 Sí. le dio abajo 2pi? Porque divide 180 por 360. Ah, los 18 por 36 son 2 ya. Sí, pues ahí quedó abajo el 2. Ya, profe. Vale. Entonces uno puede calcular cualquier valor de esos radianes. Cualquiera. Puede pasar todos los grados que habíamos trabajado anteriormente a radianes. Entonces, hagamos otro ejemplo. Imaginemos que el ángulo que tenemos es 30 grados y lo queremos pasar a radianes. Entonces, para pasarlo a radianes, simplemente buscamos esa transformada que era 2pi partido en 360 y lo multiplicamos por 30. 30 es el ángulo que le estamos dando, 30 es este grado. Entonces se va a ir el 0 del 10 y me queda 3 dividido en 36. ¿Cuántas veces cae el tren en 36? Cae aproximadamente, cae 12 veces. Y ahora me queda pi sexto. Entonces, cada vez que nosotros decimos ángulo de 30, en radianes pi sexto. Si fuese 180, sabemos que es pi. Y estos números son más amigables. Al principio como que da miedo trabajar con ellos, pero es más amigable porque es más fácil multiplicar, sumar o cosas por el estilo. Profe, ¿Sí? una pregunta. Por ejemplo, arriba, donde abajo dice es igual a 2pi por 3, ¿no tenemos que desarrollar ese 2pi, por ejemplo, 2 por 3,14? Mira, el pi nunca lo toque. El pi déjenlo solo. Solo. Si quieres puedes multiplicar el 2 por 3. Eso no hay problema. Ahí. Pero el pi no Es hay que que tocar. el 3, no, porque este pi es un número más o menos feo. Es 3,14, 16, 42, es un número infinito. Entonces, déjalo siempre pi, ¿no? Dejen el pi ahí. Sería distinto que si yo tuviera un pi partido en pi. Ahí yo lo puedo eliminar. O si tuviera 3pi más 2pi. Los puedo sumar como objeto. Pero dejarlo todo en expresado en pi. ¿Ya? Es un número. Es más fácil de escribir pi que escribir ese número 3,14. ¿Ya? Si lo hiciéramos de esa forma, fíjate, pasaría el 3 para acá, me quedaría 6pi. Ya, voy a hacerlo de otra forma. Voy a pescar el de acá. Acá está en el cuadrado. Imagina que yo quiero multiplicar arriba primero. Entonces me queda 30 por 2, 60pi. Y dejo el pi al final. 60pi dividido entre 60. Se me van los ceros. Y me queda 6 partido en 36. Pi sexto. De nuevo, obtengo lo mismo. Y lo dejo ahí. No, el pi no lo transformo de ninguna otra manera. Ahí está. Entonces ahí ya tenemos transformadas de grados a radianes. ¿Qué pasaría si lo quisiéramos hacerlo al revés? Imaginemos que tenemos pi tercio. Es el ángulo. Entre las dos líneas tenemos un pi tercio. Yo no sé lo que significa pi tercio. Entonces yo lo quiero pasar a grados, porque con grados yo por lo menos me lo puedo imaginar, pero pi tercio yo no me lo puedo imaginar, porque no estoy acostumbrado. Entonces, yo sé que una vuelta es 360 y eso equivale a 2pi. Y ahora lo que yo tengo es radianes, entonces va debajo del radian, acá. Pi tercio. Y lo que me estoy preguntando es en grados. Entonces hago la proporción, 360 es a 2pi como x, que no conozco, pi tercio. Y podría despejar el valor de x. X me va a quedar 360 dividido en 2pi por pi tercio. Entonces, para este caso queda la fórmula así, pero si el ángulo fuese cualquiera, la fórmula sería 360 partido en 2pi por el número que quiero. A diferencia del anterior, que era 2pi partido en 360,
cuando yo tengo en radianes, me queda 360 partido en 2pi. ¿Cómo acordarse cuando el 360 va arriba o abajo? Yo me tengo que preguntar qué es lo que tengo. En este caso son radianes. Tengo el pi tercio. Entonces, como está en radianes, voy a poner en pi tercio, lo tengo que multiplicar por lo que yo quiero, en grados, 360. Y dividir, para que se vayan los radianes, por la vuelta en radianes. Y ahí yo voy a obtener los grados. El pi, con el pi se van ahí, ¿ven? No tengo que transformarlos ni nada, los pi se van solitos. Y me queda 360 dividido en 2 por 3, 6. Este 2 multiplica ese 3. Y este pi se va con el pi de arriba, en el número. Y eso me da, ¿cuánto? ¿Cuántas veces cae el 6 en el 360? Cae 60 veces. Entonces son 60 grados. El pi tercio es 60 grados. Entonces, veamos si es verdad. Si yo tengo, acá tengo media vuelta, que vale pi. Si yo lo parto en 3, porque eso significa pi tercio, partir el pi en 3 partes iguales. Si yo lo parto en 3 partes, esto mide pi tercio. Ahora, en grados, si esto mide 180, si al 180 lo divido en 3, me da 60. Entonces, el pi tercio es lo mismo que 60. Entonces, coincide. Entonces tenemos tanto radianes como grados. Y al revés también lo habíamos visto cómo transformar. Entonces, en resumen, si yo quiero los radianes de 1 grado, si a mí me dan el ángulo en grado y quiero los radianes, es simplemente escribir acá los grados que tengo y lo voy a tener que dividir por 360. ¿Por qué? Porque para eliminar los grados y multiplicar por la vuelta completa en radianes. Y ahí me quedaría la fórmula. Y el opuesto, si quisiera grados, y lo que tengo de un radian, ángulo en radianes, sería los radianes que tengo, los tengo que dividir por la vuelta en radianes y multiplicar por 360 en grados para que me dé todo en grados. Y ahí tendría la fórmula. Entonces tendría tanto en radianes como en grados. Entonces uno se tiene que acostumbrar. Además de en grados, uno se tiene que acostumbrar a trabajar con radianes. Y recuerden que en la clase también habíamos visto en la clase pasada cómo hacer que la calculadora trabajara tanto en grados como en radianes. Entonces, si yo escribo seno de 90 grados, me tiene que dar 1. Pero si escribo en radianes, la configuro ahí apretando los botones que ya vimos en la clase pasada, y escribo pi cuarto, porque el seno de 90 es pi cuarto en radianes, también me tiene que dar 1, pero en radianes. Y yo puedo escribir en la calculadora pi dividido en 4, y todo eso con seno. Pero me tengo que recordar que tiene que estar en radianes la calculadora. ¿Ya? Entonces vamos a dejar eso hasta por hoy día. Vimos ya las 6 funciones que están acá. Trigonométrica, la seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, con sus definiciones. Y hablamos sobre la propiedad de transformar grados en radianes y radianes en grados. ¿Ya? Entonces,